¿Qué cambia para la Argentina con la baja del petróleo? Bueno, primero hay que ver cuánto baja el petróleo. ¿Y cuánto dura la baja? Y si el valor se posiciona entre 70 y 75 dólares el barril. ¿Por qué? Porque estando a 70, 75 dólares el barril le permite, por un lado, calmar las ansias respecto a una potencial influencia sobre la inflación local y sobre el valor del precio de los biocombustibles que, teniendo tensión en el petróleo internacional, te permite mantener un precio al alza. Ahora, si ese precio se posiciona entre 60 y 65 dólares el barril, podemos empezar a tener complicaciones en términos tanto de biocombustibles como de vaca muerta y la viabilidad de la operación. ¿Por qué? Porque es un precio bajo, el cual tensiona parte de las cadenas de valor que se están dando sobre el petróleo en la Argentina, sobre todo porque YPF cerró exploraciones convencionales de petróleo, pasó todo al offshore, y es una posición que es mucho más costosa y por supuesto que tiene vicisitudes. O sea, habría que ver las dos aristas. Un petróleo bajando te permite controlar la inflación, te permite acumular mejor reservas, evitar tensión cambiaria, mantener ciertas cuestiones en términos de bajar la tasa de interés internacional, que Argentina está necesitando buscar créditos internacionales para poder pagar las obligaciones que tiene. Inclusive en estos días parte del equipo económico está en Europa buscando repo para poder refinanciar deuda, pero por el otro lado también tenés que parte de la riqueza que se estuvo acumulando en estos meses producto del conflicto bélico, que podría ir en torno a 4.000 millones de dólares, podrían complejizarse por la diferencia en el precio del barril de petróleo. ¿Y cuál sería el precio de equilibrio del dólar para vaca muerta? Yo creo que un barril entre 70 y 75 dólares es un barril atractivo. Es un barril que en el largo plazo le permitiría tener una ganancia extraordinaria como la que tuvimos de enero a junio, y sobre todo también no le permitiría impactar en la inflación. Un barril de 60 es un barril bajo y un barril de 70 es un barril normal. Lo que pasa es que también en el juego de suma cero, que muchas veces tiene la política y la economía, lo que sucede con el precio del petróleo es que termina impactando muchas veces en la vida cotidiana de la gente. Ejemplo, nosotros teníamos un nafta que estaba a menos de $1 y hoy ya está a $1.30 y subiendo, y eso impacta en los alimentos, en el precio de los bienes y de los servicios. Después también hay que ver qué parte del potencial exportador te permite beneficiar un barril a 70 y un barril a 60. Federico, ¿se supone que la industria estaría contenta con ese valor, con un barril a 70? Hoy, recordemos cuánto está ahora. Ahora está en 69.90 y 72.95. O sea que está bien. ¿Este sería el precio ideal en Argentina? A mi juicio sí. Yo creo que hoy es el precio del barril ideal es 70-72 sin lugar a duda. ¿Puede seguir bajando? Sí, porque, a ver, hay una posición de debilitamiento de China que está afectando el comercio global de petróleo. China demanda menos, si China demanda menos hay una oferta excesiva del petróleo y esa oferta excesiva tiende a impactar sobre los precios, reduciéndolos y posicionando sobre todo no el barril actual, sino el barril futuro, que es lo que se mide. Entonces, parte de la baja no solamente tuvo que ver con el conflicto, sino con la menor tasa de crecimiento china que tiende a impactar en las cadenas globales. Y también hay una cuestión que es bastante negativa y tiene que ver con la inflación global. Parte de la inflación está hoy como está porque China invadió con sus productos, y si China se empieza a resentir, va a haber otros jugadores ocupando ese rol, son actores que suelen ser más caros, y eso va a tender a presionar la inflación global y la inflación argentina sobre todo. Entonces ahí también hay un poco de tensión, sobre todo en la industria, ¿no? Que vos mencionabas, que está también esperando a ver cuál va a ser el precio del barril y si se mantienen estos valores. Federico, lo último, hoy Argentina, ¿qué porcentaje tiene de explotación del pozo de vaca muerta o de producción o exploración? Tal vez vos me lo podés decir mejor. Hasta ahora, de lo que está previsto, siempre se habla
o por lo menos así lo hace YPF hace rato, de un plan, este famoso plan de 4x4 hasta 2030, 2031, que es el tiempo de mayor inversión. Esto hace que hoy el país sea más sensible al precio, al commodity. ¿Se me explico? Son dos preguntas muy interesantes. Sí, claro. Primero lo primero, ¿cuánto es lo que tiene Vaca Muerta de explotado o explorado hasta el día de hoy? Sí. Y estamos en términos del 52%. Estamos creciendo, ¿no? Digo, tuvimos un 25% en 2024 y ahora tenemos más del 50% y tendríamos que tender al 75 u 80% a fines de 2029. Yo creo que, a ver, va a depender de muchas cosas. Ejemplo, el crudo neuquino, estamos hablando de más de 610.000 barriles diarios de petróleo y un aumento interanual del 35%. Es un aumento fuerte. Con lo cual tiende a impactar el precio del petróleo tanto en la economía nacional como en la economía de las provincias y sobre todo en la economía de Neuquén. Ahora, ¿cuánto tiende a jugar? Bueno, va a depender de muchos factores. Por ejemplo, hoy en Europa y en toda la franja norte del mundo estamos teniendo picos históricos de calor. Ahora, ¿qué va a pasar en 6 meses cuando se acerque el invierno? Y eso Argentina puede tener un factor importante de si hay una mayor demanda. La Argentina puede posicionarse mejor en términos de exportación excepcional de crudo. Parte también del mercado global de crudo ya está loteado. Digamos, China tiene el 20%, Estados Unidos tiene más o menos el 20%, Europa tiene otro 20-25% y el resto se divide en general en todos los componentes del mundo. Dicho eso, creo que también lo que tiene mucha atención en la Argentina, por lo menos localmente, tiene más que ver con cómo se va a permitir continuar esta senda de crecimiento de Vaca Muerta, todos los programas de RIMI, RIGI y las economías complementarias que vamos a empezar a tener en términos de proyectos petroleros, proyectos gasíferos. Entonces, por ahí con un petróleo que se mantenga a un precio de 70, 75, es mucho más valuable que un proyecto a $60 el barril. Bien. Federico, gracias por este contacto.